Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Aleluya. Dile que está a tu lado, gózate, hoy es viernes de descarga. Dios es bueno. Estamos contentos de estar en la casa y de estar en la casa. La semana pasada estuvimos fuera, estuvimos en Guayaquil. Pero me gocé de todo lo que pasó aquí. Me gocé el talent show. ¿Cuántos se gozaron el talent show? Que sí me gocé el talent show. Una unción tremenda. El talent show fue una cosa tremenda. Y los niños, quiero felicitar a los niños, pero a los maestros y a los padres, a todos. A todos. Fue algo lindo. Vete con Avita. Y el viernes me disfruté el culto. El pastor José estuvo compartiendo la palabra. El domingo me volví a disfrutar los especiales. Así que a Remy. Vi así Fredito bailando en varias ocasiones. No, fue una bendición las niñas. Fue tremendo, tremendo. El pastor David, una bendición tenerlo siempre en casa. Dios ha sido bueno. Estamos acercándonos al cierre del año, que definitivamente es una bendición. Y estoy agradecido al Señor de que el pastor Efraín esté con nosotros. Carlito me preguntó, ¿tú vas a predicar? Le dije, pues está ahí el pastor Efraín. Y yo vine a disfrutarme de una palabra que va a edificarme grandemente. ¿Cuántos lo creen? Ah, pues pastor Efraín, venga. Gloria a Jesús. Perdóname, pastor. Perdóname. Es que Miriam y Rafael Oyola están celebrando aniversario de boda. Wow. Qué bendición. Qué bendición. Ayúdennos con los matrimonios. Porque cuando hay matrimonios que han durado tantos años, que se aman, que se respetan, que aman al Señor, pues esos son instrumentos valiosos del Señor. Y ustedes en esta iglesia son instrumentos valiosos. Damos gracias al Señor por sus vidas. Que Dios me los bendiga, que celebren muchos más. Amén. Ahora sí, pastor, perdón. Me siento feliz otra vez de poder regresar, compartir con ustedes la experiencia del viernes de descarga. Hill Brothers es una iglesia donde por su atmósfera fraternal y su espíritu afable, los que hemos experimentado a través del tiempo esa característica que distinguen esta iglesia, pues invita simplemente a venir y sentarse y coger todos los abrazos y besos y toda esa descarga de cariño que ustedes dispensan a manos llenas. Con eso es suficiente. Pero nuestro pastor y mi amigo personal, en complicidad con la pastora, no pierden tiempo en pedirme que si llego aquí, pues, y no hay nadie fuera de la casa en schedule, que suba al altar. Yo lo hago con mucho respeto y con mucho aprecio, y también reconociendo la
tremenda responsabilidad profética que tenemos aquellos que Dios nos ha llamado a ser portavoces de su palabra para bendecir al pueblo. Saludo a mi esposa, estuve hablando con ella esta tardecita, de regreso a Cario Piedra, y ella me dijo saluda a los hermanos de Hill Brothers. Yo quiero hablarles de él esta noche. Hablarles de él desde una perspectiva de su misión profética. Jesús, nuestro Señor y Salvador, no es visto por todo el mundo de la misma manera. Ustedes deben estar conscientes de que hay personas que celebran la Navidad como la Semana Santa y otras llamadas efemérides cristianas que necesariamente no reflejan una identidad real con Él. La cristiandad no tendría sentido sin Cristo. Sin embargo, es evidente que mucha gente, de alguna manera, se ha adueñado de la cristiandad y ha marginado a Cristo. Pero ese no es mi tema esta noche. Estoy haciendo inferencia al respecto porque la imagen que yo quiero proyectar esta noche acerca de Cristo, quizás sería más práctico hacerlo no para esta temporada del año, que estamos en la típica celebración navideña de nuestra querida tierra, que es donde mejor se celebra la Navidad en todo el planeta. Sin embargo, aún aquí, en nuestro querido terruño y entre mis queridos hermanos y hermanas puertorriqueñas, mis muy estimados compatriotas, hay una gran muchedumbre de gente que todavía tiene una percepción de Cristo que no es la percepción que deberían tener. Inciden varias cosas, incide la misma religión en esta realidad, como incide la cultura, e incide también lo que conocemos como la modernidad. Así es que esta imagen de Cristo quizás no es para hablarla en Navidad, es para tratarla en el ambiente posiblemente de lo que se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa. ¿Por qué la traigo en un momento como este? Primero, después de haber orado durante estos días, en mis momentos de meditación matinal y de reflexión bíblica, volvió otra vez esta porción de la Escritura. Y yo hubiera deseado guardarme la palabra para otro lugar. El domingo tengo que predicar en Caguas en una iglesia de un querido compañero y amigo de relaciones por más de 50 años. Y después de meditarlo bien, consideré que ofreciéndoseme la oportunidad de dirigirme a ustedes, los familiarice esta noche ustedes con esta escritura. Los voy a invitar para que vean conmigo el retorno del Mesías herido. El retorno del Mesías herido.
En el capítulo 13 del libro de Zacarías, Zacarías es uno de los profetas menores y es el penúltimo antes de Malaquías. Malaquías es el último de los profetas, de los libros proféticos que cierra el canon del Antiguo Testamento. Y por lo tanto Zacarías es el penúltimo. En el penúltimo capítulo, que es el 13 del libro de Zacarías, capítulo 13, quiero irme directamente al verso 6. Posiblemente después de esta noche, quizás algún componente en tiempo de salsa se le ocurra escribir algo y ponerlo en tiempo de salsa. Mire, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él respondió, y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Señor Jesús, estamos muy agradecidos de ti por el precioso y glorioso don de la salvación y la oportunidad que nos concede de podernos congregar libremente en esta tu casa para celebrar nuestra experiencia personal de haberte conocido y de haber sido reconciliados con Dios por medio de tu sacrificio redentor. Y ahora te rogamos que seas propicio a nosotros, pues nos acercamos a ti con un corazón dispuesto y con un oído, Señor, alineado con tu voz, a fin de que seamos edificados a través de la palabra revelada. Una vez más te ruego que escondas mi frágil figura y simplemente te valgas de mí para esta noche bendecir a tu pueblo, bendiciéndome a mí al mismo tiempo, con esta palabra bendita. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Déjeme poner en contexto un poco esta escritura que tiene una proyección profética muy particular. El profeta Zacarías comienza este capítulo hablando en un lenguaje profético que está enfocado hacia la casa de Israel. Cuando hablo de Israel, estoy hablando del Israel que todos conocemos, ¿no? El pueblo que fue escogido por Dios soberanamente para Dios tener un reino de sacerdotes sobre la tierra, según lo que expresa el Pentateuco. Sabemos que Israel pasó una larga historia antes de los días de Zacarías. Y cuando decimos que pasó una larga historia, decimos que hay una serie de eventualidades que se dieron en el trayecto histórico de Israel hasta este tiempo que Dios levanta al profeta Zacarías. Lo peor de todo es que Israel se desvió del propósito divino. Se mezcló con lugares altos, con adoración a ídolos, se mezclaron con otros pueblos, con otras naciones. Sus mujeres se casaron con hombres de otras naciones. Sus hombres se casaron con mujeres de otras naciones.
se mezclaron en alianzas con gente que Dios les había dicho a través de su siervo Moisés que no hicieran. Porque Dios les dijo claramente: yo os he puesto para ser un pueblo especial para mí, y yo voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes. La forma de Israel torcer o de sencillamente contradecir lo que Dios había puesto como condición en la relación con Dios, le trajo sinsabores, desgracias, tropiezos enormes. Sin embargo, cuando uno va al principio, antes de Moisés, en el libro del Génesis, capítulo 12, luego el capítulo 14, y luego usted sigue leyendo esa parte central con el trato que Dios hace con Abraham. Dios interpone soberanamente, porque Dios no se consulta ni con carne, ni con sangre, ni con nadie. Dios es soberano. Y a Dios se le puede cuestionar, pero a Dios ni le va ni le viene que lo cuestionen. Porque con cuestionarlo nadie va a cambiar a Dios. Dios es Dios, Él es absoluto, Él es soberano y Él es la fuente de todo saber, y todo lo que Dios hace, aunque a nosotros no nos haga sentido, todo lo que Dios hace sí tiene sentido. Sí tiene sentido. Así es que Israel no siguió el orden de Dios. Nadie que no sigue el orden de Dios le puede ir bien, sea Israel o no sea Israel. Ningún ser humano. Adán no siguió el orden de Dios, y mire a lo que hemos llegado. O sea, no sigas el orden de Dios y tienes contratiempo. Vas a pasar por sinsabores, vas a beber de la copa de la amargura, vas a beber sufrimiento, dolor, angustia, y finalmente vas a sufrir desolación. Israel estaba vinculado con Dios soberanamente por un pacto que Dios hizo a través de Abraham, padre de la casa de Israel. Un pacto incondicional. Es un pacto donde Dios dispone y ya. Y Dios puede hacer cosas como esa, que el hombre no puede hacer, que los ángeles no pueden hacer, ni el diablo lo puede hacer, solamente Dios lo hace. Así es que Dios hizo un pacto con el pueblo, y ese pacto está vigente. O sea, ese pacto no hay forma de que ese pacto no se cumpla, porque lo hizo Dios, y Dios lo va a llevar a cumplimiento. Y tomaría mucho tiempo ir a través del proceso hasta el día de hoy, en el siglo XXI, para entender y para poder visualizar cómo Dios ha hecho prevalecer su pacto. Así es que Dios da una revelación acerca del trato de Dios con Israel. Se la da al profeta Daniel en tiempo de cautiverio babilónico. Entonces, en el cautiverio babilónico, Israel estaba a merced del dominio del imperio babilónico. Y dentro de los jóvenes que Nabucodonosor decide anexionar a su equipo de trabajo,
se llevó a 4 jóvenes hebreos. Hebreos de verdad. No solamente hebreos de sangre, hebreos de verdad. Hebreos distinguidos. ¿Saben por qué se distinguían? Porque eran 4 hebreos que se salían del montón. Y se salían del montón no porque eran más atractivos físicamente, ni porque eran intelectualmente sobresalientes sobre los demás. Se distinguían porque eran hombres comprometidos con Dios. No simplemente interesados en Dios, sino comprometidos en Dios. Porque interesados en Dios abundan, comprometidos con Dios no tanto. Ahora, usted ve los nombres de estos muchachos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Si usted supiera que los nombres de estos 4 los vinculan, los amarran a Dios. Y lo amarran no en el sentido de que sea algo simbólico, no. Más que simplemente ser nombres simbólicos, ¿ok? Son nombres que le dan razón de ser al carácter y a la función de estos hombres. No puedo decirles cómo adquirieron sus nombres, pero los nombres pesaban tanto para ellos que ellos se comprometieron no solamente a honrar a Dios como tal, sino a hacerle honor a sus nombres. Daniel es príncipe de Dios. Estos 4 hombres se distinguieron durante el imperio de Babilonia. Y ustedes han leído algo de los 12 capítulos de la profecía de Daniel, deben tener una idea. Pero déjenme resumirle. A Daniel es el profeta que Dios escoge para darle a conocer cuál sería el trato de Dios a partir de la liberación del cautiverio hasta el tiempo de los fines de los siglos. Y ahí en capítulo 9 de Daniel está lo que se conoce como la revelación de las 70 semanas de Daniel. Habla de las primeras 62 semanas y luego habla de las siguientes 7 semanas. Y al final de la semana 69, que es la última del segundo periodo profético que cubren las 70 semanas de Daniel, él dice que al final de la semana 69 ocurriría algo. Se le quitaría la vida al Mesías. Yo no sé por qué los judíos cabezones no leyeron la profecía de Daniel. Y si la leyeron, ¿por qué la ignoraron o lo confundieron con algún otro? Pero allí, claro, le está diciendo que al Mesías que había de venir se le iba a quitar la vida, que iba a morir. Y eso sucedió con la muerte del Mesías que nació en Belén de Judea. Bonita la canción que cantaron ahorita de Belén, me gustó, me la tengo que aprender. Con la muerte de Jesús, el Mesías, y los eventos finales que tienen que ver con su resurrección, apariciones por 40 días y 40 noches y luego su ascensión al cielo, antes de que pudiese descender el Espíritu Santo sobre el aposento alto en Jerusalén. Con los últimos días y pasos de Jesús sobre la Palestina antigua se cierra
el cumplimiento de las primeras 69 semanas, 2 periodos proféticos contemplados en esa extraordinaria profecía. Queda una semana por cumplirse. ¿Por qué? Porque a partir de la muerte de Cristo y su resurrección se abre lo que dicen los escatólogos, pero que se infiere claramente del orden profético en la Biblia. Se habla de un paréntesis profético. Un paréntesis profético que dura hasta hoy. Quiere decir que en la semana número 70, la última de las 70 semanas, se restablece entonces la continuidad de la profecía que tiene que ver con Israel, que Dios le dio a Daniel durante el cautiverio babilónico. Y que esa semana, que está por cumplirse, va a ser la semana en que muchas de las profecías para el tiempo del fin con relación a la nación de Israel tomarán cumplimiento o vendrán a realizarse, a hacer historia durante ese periodo de tiempo. La semana profética es no una semana de 5 días, sino una semana de 7 años. Cada semana se contabiliza por 7 años. ¿De dónde se desprende eso? No son cálculos especulativos, sencillamente la misma Escritura habla de que la semana en el lenguaje profético de la Escritura no se cuenta por días, sino por años. Así que una semana son 7 años. 10 semanas, ¿cuántos años serían? Ahora estamos hablando de 490 años proféticos. Esos 490 años proféticos que nos habla la profecía de Daniel, estrictamente tienen que ver con el pueblo de Israel, pero no sucede nada con Israel que no suceda dentro del planeta, en el globo, y que no afecte al resto del planeta. Eso es lo que todavía muchos no acaban de entender. Dios tiene un trato con Israel. Quieranlo entender o no, los que no les simpatiza a Israel como nación, ni como pueblo, ni como cultura, ni como nada, quieranlo entender o no, se les hace difícil explicar el retorno de Israel hoy al punto geográfico donde está ubicado, en la región de Palestina. Muchos ignoran que no solamente ese estrecho lugar, le pertenece a Israel por determinación divina, no por antojo ni de Moisés, ni de Josué, ni de nadie, sino por determinación divina. Es Dios quien decide que Israel va a poseer toda la extensión de tierra que ahora está en manos de Turquía, que está en manos de Jordania, que está en manos de Arabia Saudita, que está en manos de Irak. Toda esa parte de tierra le pertenece a Israel. Es su herencia, es lo que Dios determinó que sería su extensión territorial. ¿Sabían ustedes que Israel va a ocupar esa tierra? Bueno, pero ahí están los árabes que se los van a comer vivos. Bueno, usted le puede creer a todos los que hablan por ahí, especulan, ignorar lo que dice la Escritura, y entonces es posible que cuando suceda usted sea simplemente un espectador. No sé si llega a ser espectador, porque con las cosas que van a suceder, pero yo quiero decirle que yo tengo toda la certeza de que lo voy a ver. Yo voy a ver a Israel ocupar toda su tierra. Yo voy a ver a Israel
señorear sobre Jerusalén como capital de los montes, como dice el profeta. Y yo voy a ver Israel ser la nación principal sobre la tierra, no Estados Unidos, no Rusia, no Japón, sino el Estado de Israel. Bien. ¿Por qué no está diciendo todas esas cosas, pastor? Porque si no, usted no va a entender la perspectiva de lo que acabamos de leer. Yo sé que el mensaje profético, no solamente en Daniel, aun en los demás profetas y en el libro de Apocalipsis, le crea a la gente por todas las imágenes en que se da a conocer la profecía bíblica. Pero esto está claro. Dios constituyó al Mesías soberanamente. El Mesías no es producto de un concurso de opiniones como parece ser hoy, como también han hecho con el anticristo, que es otro concurso de opiniones, ¿no? Dios determinó el tiempo del Mesías, las intervenciones del Mesías. La primera intervención del Mesías tiene que ver con su encarnación. El Mesías tenía que encarnarse. ¿Cuándo se encarnaría? Se encarnó en el tiempo profético determinado por Dios soberanamente. Pero Dios lo anunció. Dijo cómo, dijo dónde, lo anticipó. La aparición del Mesías en su primera visita al planeta, que es su encarnación y sus 33 años y medio aproximadamente de vida, no fue una improvisación, fue algo debidamente anunciado. Dice la profecía bíblica: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que interpretado quiere decir Dios con nosotros. La profecía está anticipando 500 años o más antes que Dios se iba a encarnar en el Mesías. Y el Mesías no solamente venía enviado de Dios, sino que era Dios mismo, Dios con nosotros. Ahora, no solamente dijo eso, dice: porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego termina diciendo: y su señorío no tendrá fin. Y podemos seguir citando la Escritura, ¿no? Pablo quiere hacerle entender a los cristianos gentiles una realidad de cómo Dios interviene soberanamente en el tiempo. Y entonces él dice: venido el cumplimiento del tiempo, Cristo, y Cristo es el ungido, y el ungido es el Mesías. Cristo vino al mundo nacido de mujer. Cuando Dios interviene en el tiempo y el espacio para que el Mesías venga en su visita primera a la tierra como el Hijo que nos es dado, Él lo hace de una forma no convencional. ¿Por qué no convencional? Porque nace de una virgen. El nacimiento virginal de Cristo tiene una implicación sobrenatural en la vida
del pueblo de Israel, pero también en la vida del resto de la humanidad. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llegó Gabriel y visitó la región de Nazaret. Y allí encontró a una doncella. Y ella estaba en un momento de soledad, posiblemente comenzando el día. Y la primera visita que recibe es la de Gabriel. Y Gabriel le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y la muchacha queda sorprendida. Nunca había visto un ángel. Y aquí tiene un ángel de frente, mirándola y hablándole. Y le está diciendo algo muy poco peculiar a los oídos de una mujer. Y la reacción de María fue una reacción normal. Normal. Y ella le dice: no temas, que has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y ella no aguanta más, dice: ¿y cómo será eso? Porque yo no conozco varón. Y él le dijo: ¿cómo? ¿Quieres saber cómo? Ok. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y te hará sombra. Y el santo ser que nacerá, que concebirás y darás a luz, será llamado Hijo de Dios. María se tiró a los pies del ángel y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a su voluntad. Jesús nace exactamente como habían predicho los profetas. ¿Por qué en esa región geográfica? Porque el profeta Miqueas recibió la revelación sobre el Mesías y le habla a Efrata y le dice: y tú, Efrata, no eres menor entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y en Belén de Efrata nace el Mesías conforme a la profecía. Pero cuando yo vengo al Evangelio de Juan, en el mismo primer capítulo, el verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? La misión que traía el Mesías. Comenzaba primero con la casa de Israel. Él no nació en la China. Él no nació en Oceanía. Él no nació en otro continente. Él nació donde Dios había revelado a través de los profetas. Porque el trato de Dios era comenzar la misión de redención con Israel y hacerla extendida a toda la humanidad. Pero los suyos no le recibieron. Pero dice el apóstol Juan: pero a los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y ahí es que entramos tú y yo. Lo que ellos no quisieron, nosotros lo creímos y lo aceptamos. Y de ahí nace el trato de Dios con el pueblo gentil. Es mucho lo que hay que hablar sobre el trasfondo profético, y esta no sería la noche.
ese Mesías que cumple detalle por detalle la profecía predicha en torno a su encarnación y su misión redentora, culmina en la cruz del Calvario. Estaba tal cosa predicha también en la profecía. Sí, se remonta a posiblemente 500 o más años antes. Dice el profeta Isaías: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como raíz de tierra seca, verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Verlo hemos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Y comienza a hablar de el rechazo del Mesías y habla de la crucifixión, el sacrificio vicario de un redentor. En la profecía de Isaías, él habla y él señala cómo el Mesías sufriría la más cruenta de las muertes, de los procesos de una descarga despiadada, y él trata de ilustrarlo con unas imágenes. Él dice: como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió él su boca. Israel nunca podrá olvidar finalmente, cuando todas las cosas hayan tomado cumplimiento al final de los tiempos. Israel nunca podrá olvidar lo que los profetas y aún en la poesía de las Escrituras, Dios había hablado a través aún de las canciones que Israel cantaba entonces. Como esta del Salmo 147 que dice, y me gusta mucho: Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Israel, le están diciendo los cantores: tu sanador sanará tus heridas. Has sangrado, has sido desgarrada, pero tu sanador sanará tus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y él venda sus heridas. Eso es una buena noticia, ¿no le parece? No solamente para Israel, sino para nosotros. Es una buena noticia. El Dios nuestro es un Dios sanador. El Dios nuestro es un Dios que venda nuestras heridas. Me gusta la profecía de Jeremías, capítulo 30, el verso 17. Dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, le dice.
Dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Que se cree usted eso, nadie no es todo el mundo. Dios se acuerda. Dios se acuerda. Dios, y ojalá que espero que lo entienda, bíblicamente y dentro del contexto teológico de la Sagrada Escritura, no tenemos que salir de la Biblia e ir a ninguna otra fuente. Dentro del contexto teológico de la Biblia, tenemos que entender que el que hace la herida también la venda. Entonces, David entendió bien eso, por eso dijo, cuando vino el profeta y le dijo, mira, Jehová te da a escoger a que tú seas perseguido por tus enemigos, o que tú pases un tiempo más de apretura, de escasez, de estrechez, de hambruna, y David no lo pensó dos veces. Mira, mejor caigo en las manos de Dios y no en las de los hombres, porque Jehová tiene misericordia, el hombre no. Porque Dios te aprieta, pero no te ahoga, decía el jíbaro de mi tierra. A mí me gusta venir, la Biblia es rica. Me gusta venir a la Biblia y la Biblia me dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Acuérdase de nuestra condición de que somos polvo. Hermano, puede ser que esté difícil la cosa, pero el Dios nuestro no te dejará sufrir más allá de lo que tú eres capaz de soportar. Y juntamente con la prueba te dará la salida. Porque Él es un Dios sanador. Entonces, ¿por qué el Mesías tenía que ser herido? Todavía Israel está en ignorancia en ese respecto. Ustedes y yo somos bienaventurados porque sabemos por qué Él tenía que ser herido. Yo doy gloria a Dios por el Redentor que tengo, por el Salvador que me alcanzó. Yo doy gracias al cielo por la primera visita del Mesías al planeta. Mire lo que dice el profeta Isaías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 4 de Isaías 53. Y luego Él dice en el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo, nuestra paz tuvo un costo, señores. Nuestra paz, ¿de qué paz está hablando? De la reconciliación con Dios. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta nuestros pecados. Y echó sobre Él toda la culpa mía y todo mi pecado echó sobre Él. ¿Cómo usted me va a impedir a mí celebrar al Mesías que yo conozco? A mi Redentor, a mi Salvador. ¿Cómo usted va a tratar de taparme la boca? ¿Cómo usted va a tratar de arrinconarme y de acomplejarme? No, no lo admito. Sencillamente voy a seguir diciéndolo. No hay
¿Cuál Jesús? Otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Él tomó mi lugar. Pedro lo dice de esta manera. Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos librados de la maldición del pecado. No era posible la remisión de nuestro pecado sin derramamiento de sangre. Él tenía que ser herido. Alguien tenía que herirlo. La muerte de Cristo ha sido un tema de discusión, buscando a quién hay que echarle la culpa y quién es el responsable. Todavía hay gente que está como el ladrón a la izquierda de Jesús. El ladrón de la izquierda se identifica con una turba alrededor de la cruz que le está gritando a Jesús, desangrándose, herido por las punzantes heridas que le causan las espinas de su corona, herido por los clavos que traspasaron sus manos, herido por los clavos que traspasaron su pie, y hacen escarnio de él diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Todavía hay gente que sigue con esa canción. Ellos esperan salvarse sin la cruz. No nos podemos salvar de la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin la muerte en la cruz, quedamos en maldición. Por eso, la profecía bíblica fue clara al presentar al siervo sufriente, no simplemente como un místico, sino como un redentor real que viene a cumplir con el pago del precio de la redención. Y el precio de la redención imponía el derramamiento de sangre, el ser herido, como bien lo dice el profeta, molido por nuestros pecados, y hacer propicia la reconciliación del hombre con Dios, porque nosotros vivíamos en enemistad con Dios. Pero Él, aunque éramos enemigos, quiso tomar la iniciativa y enviar a su Hijo para de esa manera propiciar tal cosa como la reconciliación, a fin de que la enemistad quedara para siempre clamada en la cruz. Cuando yo miro a la cruz, yo me siento libre, porque a la cruz de Jesús ya no soy más enemigo. En la cruz no solamente Él clavó la enemistad del hombre con Dios, sino que dice el apóstol Pablo, en la cruz Él abolió todas las enemistades.
De manera que eso no podía ser la gestión de un redentor que simplemente caminara por los senderos polvorientos de la Palestina y que hiciera una labor profética de anunciar tal cosa como el Evangelio de las Buenas Nuevas, que Jesús lo hizo, que le abriera los ojos a los ciegos, tapara los oídos a los sordos, hiciera al paralítico andar y pusiera a saltar al cojo, y detuvieron entierro, y resucitara el cadáver que iba en el ataúd, y se lo entregara vivo a su anciana madre que iba llorando. Eso es extraordinario. Pero simplemente eso era el preámbulo de lo que iba a ser la obra de redención. Cristo vino, como dice un colega teólogo latinoamericano, Dios se hizo necesitado en Cristo para suplir nuestras necesidades. Él se identificó con la necesidad de todo el mundo, porque Cristo vino a redimirnos de la maldición del pecado. Y Él comienza a demostrar que sí, que el hombre puede revertir los efectos del pecado por medio de Él, por medio de la obra expiatoria de Cristo. Así es que, si simplemente Jesús hubiera hecho eso nada más, y no hubiera ido a la cruz, nunca hubiera sido realmente herido. Nunca hubiera ocurrido la redención. Pero Él fue a la cruz y entregó allí su sangre, entregó allí un sacrificio perfecto y nos dio a nosotros, a los que creen en Él, a los que reciben su obra de gracia, nos dio a nosotros la libertad del pecado, de la condenación, de toda maldición que ha traído por consiguiente la desobediencia del hombre. Es interesante que Isaías termina hablando del Mesías herido, en el capítulo 53, en el verso 8, cuando dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fíjese que esta escritura en particular le habla directamente al pueblo judío, porque en ese momento la profecía, el lenguaje profético ahí, está enfocado en Israel. Por eso para muchos no era concebible ver que su propia gente terminara crucificando a Jesús de Nazaret. Si todo lo que ellos vieron que hizo fue bien. Su palabra es una palabra reconciliadora, de amor, de compasión. Pero el sistema religioso fue sacudido por la enseñanza de Jesús, porque Jesús confronta la gestión religiosa que se estaba haciendo en aquel momento, porque mantenían a la gente en la ignorancia de lo que ellos
supuestamente debían conocer, muy especialmente los maestros de Israel. Entonces, aunque reconocen que Jesús no se le puede encontrar falta, porque no hubo falta en él, traman, maquinan y se confabulan para deshacerse de él. Y finalmente Jesús termina ante un tribunal que no puede encontrar causa probable, no puede encontrar evidencia real de que Jesús haya violado la ley, ni la del templo, ni la ley de la nación. Pero terminan frente al estado de Poncio Pilato ante la pregunta que Pilato le plantea: ¿qué pues haré de Jesús, el que se dice el Cristo, el ungido, el Mesías? Y todos gritaron: que sea crucificado. Esta gente alrededor de la cruz se burla de Jesús, se mofa de él, lo reta a que si él tiene poder, como él dice que tiene, pues que se desprenda de los clavos y se baje de la cruz. Y de esa manera lo salve a todos y se salve él mismo. Entonces lo van a reconocer como Salvador si sencillamente desciende de la cruz y no se desangra sobre la cruz. Y yo le doy gracias a Jesús porque no se bajó de la cruz. Yo le doy gracias a Jesús porque Él fue fiel a su misión de desangrarse en la cruz, de derramar su sangre. Porque hoy, ustedes como yo, disfrutamos del beneficio de la limpieza de nuestros pecados por la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, que fue aparejado de antes de la fundación del mundo. Y yo quiero referirles después de decirle por qué Jesús fue herido, por qué aparece su Mesías herido. ¿En qué momento la palabra de Zacarías, capítulo 13 y el verso 11, toma vigencia? Bueno, el Mesías herido, ustedes saben que lo sepultaron en un sepulcro nuevo que pertenecía a José de Arimatea, y él juntamente con Nicodemo pidieron el cuerpo de Jesús después de haber expirado en la cruz. Se les concedió, lo envolvieron en sábanas y lo pusieron en la tumba. Le dieron sepultura a Jesús. Jesús hizo saber claramente a los judíos y a los no judíos, les dijo esto: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y la pongo para volverla a tomar. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 noches y 3 días, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, pero al tercer día se levantará. Jesús empeñó su palabra. Pero no solamente lo había dicho Jesús, Oseas había profetizado la resurrección de Jesús.
El profeta Oseas dice que al tercer día él resucitaría. Así es que el Mesías herido, que se desangró por las heridas, especialmente una que le hicieron cuando él termina su jornada en la cruz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el soldado romano que tenía la lanza en la mano se la enterró en el costado, y dice que de allí, dice Juan, que allí salió sangre y agua. Así es que heridas en los pies, en las manos, en la cabeza y en el costado son marcas del Mesías herido. ¿Y cuándo Jesús resucita de los muertos? Alguna gente pensó que Jesús no tenía un cuerpo de carne y hueso. Todavía hay algunos tontos algunos mensos que, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, afirman cosas que son totalmente absurdas. Jesús resucitó entre los muertos con un cuerpo de carne y hueso, visible, palpable, un cuerpo que podía comer y beber, un cuerpo que estuvo 40 días y 40 noches después de resucitado, compartiendo con sus discípulos y reafirmándolos en la fe y las promesas que Él les había dado y preparándolos para que ellos dieran continuidad a la misión de proclamación del Evangelio. En un momento dado, Jesús sorprende a los discípulos. Están reunidos. Tienen miedo del imperio romano, tienen miedo a los religiosos recalcitrantes. Pero ya todo el mundo sabía que los discípulos tenían miedo y que iban a estar escondidos, se iban a encavernar, se iban a enclaustrar, no iban a dar cara. Su líder los había hecho quedar mal. Y se está regando por todas partes que los discípulos habían venido, estando los soldados dormidos, y se llevaron el cuerpo de Jesús y se robaron el cuerpo y se lo llevaron. Ese mensaje lo fue pagado y se divulgó por toda Judea hasta hoy. Pero la verdad fue que ni la piedra sellada sobre la boca de la tumba, ni la guardia romana apostada frente a la tumba, ni el diablo, ni todos sus demonios, ni la muerte, ni el sepulcro pudieron impedir que al tercer día un terremoto sacudiera el huerto de José de Arimatea y la piedra volara, y una comisión de ángeles se apostó en el lugar. Los soldados romanos cayeron como muertos y Cristo se levantó tranquilamente esa mañana tempranito, arregló la sábana,
dobló el lienzo, puso la sábana para los pies y el lienzo para la parte de la cabeza y le dijo a la tumba, estás vencida. Estás vencida. Y por cuanto Él venció, tú y yo también venceremos. Amén. La tumba no es la última morada. Él resucitó entre los muertos. Y si Él resucitó, entonces los muertos resucitan. Y si los muertos resucitan, tú también resucitarás. Amén. Entonces Jesús se levantó en ese cuerpo que hace un momento les dije, cuerpo glorificado, de carne y hueso, reconocible. Los discípulos están encerrados en un aposento y tienen las puertas cerradas, bien cerradas. Y Jesús entró por la pared y se puso en medio de ellos. Qué gloriosa interrupción de una reunión. Imagínate que en una Nochebuena, comiendo lechón, con pasteles y arroz, con gandules, Cristo entre por la puerta y se ponga en el centro. Qué tremenda Nochebuena. Pastor, y comería lechón. Si se mete con boricua, seguro. Jesús se metió a la reunión, le dijo, paz a vosotros. Y dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. No hay cosa que cause más regocijo que estar en la presencia del Señor. No hay cosa que nos produzca mayor alegría, nos infunda mayor gozo que sentir que el Señor ha venido y ha entrado en nuestro escenario. Porque donde Cristo llega, la atmósfera cambia. Se ahuyenta el dolor, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad se va porque Él está presente. Y esos discípulos salieron alborozados y se abrieron las puertas y le avisaron a Tomás, te lo perdiste, no fuiste al culto esta noche. No fuiste al culto y te lo perdiste. Él vino. ¿Cómo que Él vino? Él vino. ¿Quién vino? Jesús vino al culto. Jesús se metió en la reunión. ¿Y cómo vino? Entró por la pared. ¿Cómo que entró por la pared? Él es el Cristo glorificado. Él no tiene limitaciones. Él es el Todopoderoso. Tomás dijo, pues yo no creo a menos que yo no vea las señales. Yo tengo que ver evidencia. Y 8 días después estaban en el mismo sitio. Y Jesús hizo la misma operación. Con las puertas cerradas. Entró estando Tomás. Y se puso en medio de ellos y le dijo, Tomás, ven acá. Acércate. Y ve que el Espíritu no tiene carne ni hueso como ves que yo tengo. Ven acá. Mira las heridas. Y le abrió su costado. Mira el costado. Allí mismo se desplomó. Allí mismo se desplomó. ¡Oh, Señor Dios mío! Y le dijo, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. ¡Eres bienaventurada! ¡Eres bienaventurado! ¡Eres bienaventurada! ¡Eres bienaventurada! ¡Eres bienaventurado! ¡Tú eres bienaventurado! ¡Yo soy bienaventurado! Creemos que el Mesías vive y vive por los siglos de los siglos y tiene en sus manos la llave de la muerte
y del Hades, que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y sabemos que Él viene otra vez. Nosotros no tenemos problema en reconocerlo porque nosotros hemos creído sin haber visto. Sabemos que el Mesías herido tiene las señales de los clavos, de las espinas, de la lanza en el costado. Él tiene las señales. Esa es la evidencia de que Él vino. Es la evidencia inconfundible de que Él pasó por la cruz. La evidencia inconfundible de que Él venció los rigores de la muerte. El Mesías herido vuelve. Primero va a venir y se va a suspender en las nubes. Sonará trompeta y los muertos en Cristo, dice el hermano Pablo, se levantarán primero. Y nosotros los que vivimos seremos transformados para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese es nuestro recogimiento a Él, como Pablo se lo dice a los tesalonicenses. Ese es nuestro encuentro con nuestro Mesías glorioso y sublime, que se ha de glorificar en sus santos en ese día. De ahí en adelante comenzará a cumplirse la semana número 70, Daniel. 7 años. Un trato de Dios con el pueblo de Israel y al mismo tiempo con el mundo actual. Todos los juicios que están descritos bajo los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, tomarán lugar durante ese tiempo, específicamente durante los últimos 3 años y medio. Durante los primeros 3 años y medio de esa semana, proféticamente está establecido y está dicho que Israel hará un pacto con el anticristo. Y habrá un periodo de comprensión y de paz aparente entre la nación de Israel y el reino del anticristo, pero a los 3 años y medio Israel romperá el pacto con el anticristo. Y entonces todas las naciones de la tierra se confabularán para destruir finalmente a Israel. Y esa semana número 70 termina con la llamada Guerra de Armagedón. Es un inmenso valle donde llegarán los ejércitos terrenales para tratar de acorralar a Israel, a la nación, y finalmente destruirlos completamente. Cuando ellos estén listos para atacar a Israel, en ese día, a mí me gusta venir al libro de Zacarías otra vez y leer cuando él dice, será un día que no será de día ni de noche, pero al cabo de la tarde habrá luz. Porque ese día, cuando ellos estén listos para destruir a Israel, aparecerá el Mesías herido. Y ahora no vendrá solo, como vino la primera vez a Belén. Ahora no vendrá solo. Ahora no vendrá simplemente con 2 angelitos. Ahora viene con todos los ejércitos celestiales. Y además de los ejércitos celestiales, vendrá con todos sus santos. Por eso dice el libro de Apocalipsis, he aquí el Señor, he venido con sus santas decenas de millares. Y todo ojo le verá. Lo que Cristo va a hacer ese día es extraordinario. No lo voy a decir ahora. Pero lo que va a ser extraordinario para liberar a Israel es algo extraordinario. Es algo que nunca ha acontecido sobre la faz de la tierra. La presencia de Cristo va a ser terrible. Pablo da simplemente unos rasgos cuando dice que con el espíritu de su boca va a matar al anticristo y al falso profeta. Y Cristo va a tener dominio total. Y ahí mismo desciende el arcángel Miguel, que todas sus misiones han tenido que ver con Satanás. Satanás le nombran a Miguel y mira alrededor a ver cuántos secuaces tiene para poder luchar con Miguel. Pero ese día Miguel le va a echar mano y lo va a atar al abismo por 1000 años.
Una destrucción total de los ejércitos contra Israel en ese día ocurrirá simplemente con la presencia del justo juez, que es Cristo Jesús. Y el Mesías herido finalmente se va a mostrar a su pueblo Israel. Ese día dice que ellos se lamentarán sobre él. Dice que se lamentarán sobre él como el que traspasaron. Ese día le dirán, perdónanos por nuestra incredulidad, por no haberte creído, por no haberte recibido, porque viniste a nosotros y no te recibimos. Y a los que te recibieron le diste la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese día se lamentarán sobre él y entonces ellos verán sus heridas y le preguntarán, ¿y esas heridas en tus manos? Y él les va a decir, con ellas fui herido en casa de mis amigos. El Mesías herido tiene la evidencia para los suyos que lo llevaron al más cruento sacrificio sin saber o ignorando la palabra profética y con desprecio al niño que nació en Belén y se crió en Nazaret, de donde no podía venir algo bueno. Lo subestimaron, lo menospreciaron, no lo tuvieron como su redentor, porque ellos tenían otro concepto de su Mesías. Un Mesías no que naciera en un pesebre entre animales del campo, no que naciera acostado en pajas y en humildes pañales. Ellos esperaban un Mesías a otro nivel, a un nivel de poder imperial, con un ejército que iba a levantar para quitarse de encima la bota opresora del imperio que dominaba al pueblo de Israel. Por eso Jesús no significó, con todas las señales que hizo, no significó para ellos lo que ellos, no llenaba sus aspiraciones. Porque han sido las cosas así. Porque nosotros fuimos injertados en la vid soberanamente por Dios. Y Dios quiso provocar a celos a Israel. Y ha sido así hasta hoy. Pero ese día cuando Él venga, entonces dice el hermano Pablo, ellos lo reconocerán y serán salvos por Él. Porque sin Cristo no hay salvación. Él es el único Salvador. Él es el único Redentor. Él es el único Mesías para Israel y para nosotros. Dios va a redimir la nación de Israel porque Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito para consumar con Israel como nación. Y Él lo va a hacer. Sin embargo, yo quiero decirles que nosotros hemos sido muy dichosos, muy bienaventurados en haber creído la palabra del Evangelio, en haber creído las profecías y en poder entender
que Dios, en su soberanía, nos dio a nosotros este privilegio excelso de ir delante de ellos, porque vamos delante de ellos. Eso se lo dijo a los escribas y a los fariseos y a los maestros de la ley, pero ellos no lo entendieron. Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no era, para deshacer lo que es. Y Dios utilizó al pueblo gentil, de donde ha tomado forma su iglesia, que Él dijo que edificaría, y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Él lo hizo así para llamar atención a Israel. Y hoy muchos judíos han creído que Él es el Mesías y que Él vendrá tal como lo dice la palabra profética. Pero nosotros tenemos la ventaja. Ya, sin haber visto, hemos creído. Somos herederos. Y cuando yo hablo con un judío, y me ha tocado hablar con muchos, tengo un judío sefardita que es muy amigo mío. Él es de formación judía y él es un creyente en Cristo tremendo. Y yo digo, ¿verdad que yo soy bienaventurado? Le digo, ¿verdad? Le digo, Hugo, ¿verdad que yo soy bienaventurado? El pueblo gentil es un pueblo dichoso, porque el Espíritu Santo le ha abierto los ojos para que entiendan y vean que la misericordia de Dios es sobre todos los que le temen y ponen sus mandamientos por obra. Y yo le dije, te llevo ventaja, porque el Señor nos puso delante de ti. Yo lo reconozco, es verdad. Pero nosotros, los que hemos ya creído en Él, lo estamos esperando. Él viene. Y cuando Él venga, todos seremos uno juntamente con Él. Todos seremos uno juntamente con Él. Amén. Él va a establecer su reino en Jerusalén. Él va a reinar en esta tierra por 1000 años. Créalo. La Biblia así lo afirma. Él va a reinar 1000 años sobre esta tierra. Israel será cabecera de los montes, quiere decir que estará sobre todas las naciones de la tierra. Y nosotros seremos reyes y sacerdotes con Cristo en esta tierra. Y nosotros viviremos en esta tierra esos 1000 años con nuestro Señor. Él gobernará desde Jerusalén con mano de hierro. Él dominará las naciones, Él dominará el mundo, y habrá un mensaje eterno del Evangelio eterno que se predicará alrededor de toda la tierra, y Dios va a hacer que sean los judíos los misioneros y evangelistas durante ese tiempo milenial. Ellos saldrán como salió la samaritana cuando se recibió la fuente que salta para la vida eterna. Vengan y conozcan al que me he encontrado. Vengan y conozcan al Mesías herido que ha regresado y está con nosotros. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Habrá salvación durante el milenio, porque vamos por la predicación del Evangelio eterno, una evangelización milenial extraordinaria. Y millones de gente aceptarán a Cristo. Por eso es, Pastor Alex, que yo creo que el cielo se va a llenar. Amén. Pero también creo que la tierra nueva, donde morará la justicia, la paz y la verdad, la tierra que será renovada con fuego, también esa tierra nueva, esa tierra gloriosa, sin maldición, sin abrojo, sin espina, y que dé tremendos aguacates. Amén. Esa tierra la vamos a habitar. Y yo espero, Señor lo sabe que se lo digo en mi oración de todo corazón, como si fuera un niño se lo digo. Señor, que mi heredad sea Puerto Rico.
Maíz de Puerto Rico pasado por fuego, purificado, sin maldición, sin abrojo, sin espina, sin sabandija, sin nada. Una tierra nueva, una tierra floreciente. Como Dios quiso en el principio, si lo que Dios hace es restaurar lo que le entregó a Adán, porque lo que entró el pecado y dañó todo. El pecado trajo maldición sobre la tierra. Pero una vez que el pecado sea limpiado, sea purificada la tierra, oiga, si Puerto Rico dicen que es un Edén, no, cuando venga la tierra nueva tiene que ser algo extraordinario. Yo quiero estar acá. El Señor lo sabe, se lo he dicho tantas veces. Se lo digo, cada vez que pienso en ese momento, oro, le digo, Señor, tú sabes que quiero mi rinconcito, Aunque después yo puedo caminar, porque vamos a caminar y nos vamos a fatigar, y vamos a correr, no nos vamos a cansar, vamos a tener una vida sin agotamiento, no va a haber flu, no va a haber catarro, no va a haber monga, no va a haber ninguna de esas cosas, porque todo eso se elimina. Tenemos una atmósfera totalmente limpia, sin pecado, sin maldición, sin diablo, sin nada. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque el Mesías herido regresa, hermano? Amén. Ahora hay que estar listo. Te lo decía hace 8 días a unos hermanos allá en Camuy, por la mañana el domingo. Hay que estar listo, hay que estar preparado. Hay que estar en expectación. El Señor puede venir. Siga fregando y siga lavando y siga haciendo su faena. Siga haciendo sus cositas, pero oiga, esté en la expectativa, porque de momento, si suena la trompeta, mejor es que la escuche. Mejor que la escuche. Porque si escucha la trompeta, amén, y está listo, ya usted sabe que ahí ¿dónde está María? Pero hace rato que no la veo, se va a desaparecer y va a ir a estar con el Señor. Amén. ¿Cuántos están esperando realmente que Él viene? Él viene otra vez. Estamos más cerca que nunca antes. Póngase de pie. Señor Jesús, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor y tú eres nuestra única esperanza. En ti hemos puesto, Señor, nuestra expectativa. En ti hemos puesto, Señor, toda nuestra esperanza. Sabemos que tú vendrás pronto para levantar tu iglesia. Nosotros, tu iglesia, invocamos, como dice el Espíritu en el libro de Revelación. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Pero mientras tú vienes, Señor, queremos hacer el anuncio de la gran oportunidad de salvación para los que aún no han sido alcanzados. Ayúdanos, Señor, a ser testigos, portavoces de un mensaje de esperanza, de un mensaje de salvación, de sembrar, Señor, en los corazones de la gente esta semilla de la vida, de la bendición que tú has traído por medio del Evangelio a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser embajadores en nombre tuyo, donde quiera que estemos, en nuestros propios hogares, en nuestros lugares de trabajo, donde quiera que tengamos la oportunidad de hablarle a alguien y hablar con convicción, con certeza de nuestra esperanza y de nuestra expectación, porque este es nuestro tiempo. Te pedimos tu gracia y tu bendición sobre nuestras vidas en este tiempo de fin de año. Antes de que termine este año, Señor, te pedimos que tú pongas en nosotros el deseo, que pongas en nosotros el impulso, pongas en nosotros, Señor, la inquietud para, Señor, llevar tu palabra, para llevar el testimonio a tantos que viven, Señor, en la incertidumbre, en la inseguridad, que viven, Señor, en medio de la indiferencia a causa del materialismo y de las cosas que pasajeras que no son permanentes. Te pedimos, Señor, que nos des a nosotros valor y nos imparta, Señor, la palabra en nuestro corazón,
y en nuestros labios para llegar a aquellos que no tienen esperanza. En el nombre de Cristo, oramos en esta noche y te damos gracias por traer a nuestro corazón la revelación de tu palabra para nuestro bien. En Cristo, tu Hijo, Señor, oramos. Amén y amén. Dios me lo bendiga. ¡Aleluya! Se lo fuerte al Rey. Y como los muchachos esos de Maús, no al día nuestros corazones. Qué belleza, qué belleza. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, por ser el que venda nuestros corazones. Tu palabra ha sido, Señor, una medicina poderosa. Gracias por el pastor Efraín, Señor. Gracias por estos días de celebración. Que esta palabra, Señor, dé un fruto poderoso en nuestras vidas, Señor. Que anhelemos, Señor, tu regreso, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y danos descanso para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda al pastor Efraín. Nos vemos. Hay cuajito en el kiosco y guineíto. Pues, ¿qué podemos hacer? De mano en mano se pasa la verdad y en cada mano olvidará algo de cierto y también se llevará de cada mano el parecer